tardes a todos los que se están conectando a esta charla. Mi nombre es Michael Chacón, de la Cámara de Exportadores. Realmente es un gusto que sigamos en este congreso, en este Export Regional Summit, tratando temas que son de gran relevancia para todas las empresas exportadoras, incluso para aquellas que en este momento no exportan, pero desean hacerlo, a pesar de que tenemos un entorno diferente, distinto. Hemos visto con los diferentes expositores que hay oportunidades y es un momento también de ser proactivos. Queremos agradecer a Procomer, que es coorganizador de esta actividad, a ARM Logística, al Banco Nacional, Juntos Somos Progreso, a DOL, a Sociedad Portuaria de Caldera, al Sistema Banca para el Desarrollo, por medio del cual empresas obtuvieron becas de participación en este congreso, Deloitte Costa Rica, que para esta charla, justamente esta charla, contamos con el apoyo de especialistas de Deloitte para desarrollarla, a UCC, al Instituto Nacional de Seguros, a APM Terminals, Boston Scientific, Ticofruit, Tecnosoluciones y Castellanos Group. Y con el apoyo de todas estas organizaciones es que podemos realizar esta iniciativa que tiene como fin principal darles un insumo importante para definir sus estrategias para lo que resta de este año y principalmente para el 2021. Esta charla trata sobre la relevancia y consideraciones sobre los acuerdos de reconocimiento mutuo. Va a estar a cargo del señor Fabio Salas, él es socio de impuestos y servicios legales de Deloitte, y el señor Fernando Muñoz, gerente regional de aduanas y comercio exterior de Deloitte Costa Rica. Don Fabio, don Fernando, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este congreso, en este Export Regional Summit. Como ustedes saben, tenemos empresarios costarricenses, tenemos empresarios de la región centroamericana, atentos a esta charla. Les agradecemos mucho y recuerden que en exportacentroamerica.com pueden encontrar todas las charlas que hemos venido realizando y más tarde ya tendremos esta también disponibles. Don Fabio, don Fernando, les cedemos la palabra para que puedan iniciar con esta charla. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Para nosotros verdaderamente es un gusto poder compartir con ustedes temas que son absolutamente relevantes para todo lo que tiene que ver con comercio exterior y principalmente en la región. Precisamente en la charla, coordinando previamente con Cadexco para este evento, estuvimos identificando y trabajando temas muy puntuales que, como ya bien señalaban anteriormente, están vinculados con el operador económico autorizado, también con los acuerdos de reconocimiento mutuo que operan en nuestra región, y un tema además absolutamente relevante que tiene que ver con las exoneraciones del IVA para el sector exportador, que tal vez este es un análisis un poquito más enfocado en nuestro país, pero que sin duda también tiene un tratamiento bastante similar en muchos de los países de la región. Así que quisimos aprovechar esta oportunidad de conversar con ustedes para hacer un recuento muy puntual, pero sin dejar aspectos relevantes por fuera en cada uno de estos temas, que sin duda, como ya adelantábamos y veíamos en la presentación, pues iniciamos con la explicación y el análisis, comentarios en general de la figura de operador económico autorizado como tal, ¿verdad? Con las particularidades, lo que la ley define, los beneficios que tiene, los requisitos que tendríamos que cumplir, y sobre todo también la aplicación que eventualmente podríamos tener de este reconocimiento como operador económico, para además vincularlo con los beneficios o los resultados que podríamos tener al aplicar acuerdos de reconocimiento mutuo, ¿verdad? Esos serán los dos grandes temas, y después nos enfocaríamos en exoneraciones que sin duda en la coyuntura en la que estamos a nivel regional, prácticamente en todos los países, pues estos son temas relevantes que podríamos analizar a lo interno de cada compañía para, si bien se requeriría invertir en trámites específicos, pues en corto o largo o mediano plazo podríamos obtener los beneficios que estas figuras otorgan. Específicamente en el tema de exoneraciones, pues estará muy vinculado no solo con el aprovechamiento de un tema meramente fiscal,
pero que además genera un impacto directo en el flujo de las compañías que sabemos hoy por hoy, producto de la pandemia y la contracción de la economía en términos generales en casi todos los países del mundo, pues se ha convertido en un tema muy preocupante, en una prioridad sin duda para todas las empresas, y existen condiciones particularmente en nuestro país que conviene y nos gustaba nos es de interés compartir con ustedes en esta charla, sobre todo para verificar si hay algún supuesto que podamos aprovechar y lograr con eso pues el alivio, por lo menos en el flujo, ¿verdad? Y en el manejo del IVA en estos casos, amparado a las disposiciones de la exoneración. Tenemos en la charla preparada para 35, 40 minutos más o menos. Trataremos de ir por todos los temas sin dejar aspectos relevantes por fuera. Por favor, también al final tenemos un espacio de consultas para evacuar cualquier duda que surja a partir de los temas que vamos a conversar. Tenemos el chat abierto, con mucho gusto, si van surgiendo algunos detalles, podríamos ponerlos en el chat. Nosotros vamos a darle seguimiento a las consultas y así hacemos también la charla un poquitito más dinámica, interactiva y de mayor provecho, porque sin duda esta interacción pues enriquece la conversación. Al final, sin duda, haríamos un resumen, un recuento, abriríamos espacio también para, si ustedes gustan, pues plantear sus comentarios o consultas vía micrófono en vivo en la actividad que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, sin más, agradecer, por supuesto, el espacio a los organizadores del evento y a todos ustedes por participar y acompañarnos. Y le daría la palabra a don Fernando Muñoz, que como ya señalábamos es gerente de Deloitte en específicamente el área de Global Trade y también encargado de coordinar junto conmigo en la firma los temas de Global Trade a nivel Centroamérica. Don Fernando, gracias. Muchísimas gracias, Fabio, y pues verdaderamente un honor poder compartir este ratito en la tarde. Ya se comentaba al inicio, ha sido pues un año atípico, supone retos y no está de más conversar pues de una figura muy importante que es el operador económico autorizado, de la mano también con lo que son los acuerdos o arreglos de reconocimiento mutuo. Y por último, no podemos dejar pasar la oportunidad también para comentar un tema, como ya bien lo mencionaba Fabio, sobre el tema de las exoneraciones. Nos verán a dos voces compartiendo lo que es el esquema, digamos, que traemos para ustedes de esta presentación. Y sin más, doy inicio con lo que son las generalidades sobre el operador económico autorizado, que muchas veces pues no se tiene plena, digamos, o un pleno entendimiento de qué es el operador económico autorizado como tal. Bien, el operador económico autorizado, conforme está definido en nuestra normativa, es aquella persona física o jurídica que certifica el Servicio Nacional de Aduanas como una empresa de confianza. Es decir, es aquella empresa que se acercó y dijo, yo quiero que usted confíe en mí, yo quiero hacerle ver que mis procesos son seguros, por favor certifíqueme. Eso es lo más importante. El operador económico entonces es esta certificación de comentario. Importante considerar que el operador económico autorizado es un programa voluntario y gratuito dispuesto por nuestro Servicio Nacional de Aduanas en favor de aquellas personas. Se pueden llamar importadores, se pueden llamar exportadores, pueden ser también auxiliares de la función pública aduanera, que están interesados en formar parte, pues, con este tema perdón, un segundo, que se me salió la pantalla. Perdón, que desean formar parte de lo que es obtener la certificación de operador económico autorizado. Por otra parte, es importante que para formar parte o ser operador económico autorizado, la certificación conlleva una serie de pasos, un ABC que se debe de seguir de cara a poder obtener pues, este estatus, este renombre que reviste pues, esta certificación otorgada por parte del Servicio Nacional de Aduanas. Así, ya lo veremos en slides siguientes. Básicamente hay que estar en pleno cumplimiento de lo que es toda la legislación, toda la normativa aduanera, así como también en lo que se refiere a los requisitos propiamente del programa de facilitación aduanera para el comercio en Costa Rica. Es importante considerar que la certificación se obtiene, tiene un plazo de 4 años de conformidad con la normativa, de allí que ese es el rango que se va a mantener una vez obtenida pues dicha certificación. Bueno, ¿y qué beneficios tengo yo como empresa a la hora de obtener pues, la certificación como operador económico autorizado? Lo primero es que se obtiene, como se comentaba, este estatus de empresa confiable y empresa segura para el Servicio Nacional de Aduanas. Y es un estatus muy importante, no solo a nivel local, sino que también pues, es una carta de presentación que va a tener la empresa
de cara a otras empresas que estén interesadas en nuestros productos como país, pero también en las autoridades de los demás países. ¿Por qué? Porque ya la empresa habrá pasado un primer tamiz, un primer filtro que le permitió obtener esta certificación como operador económico autorizado. Otro de los beneficios con los que se cuenta ser operador económico autorizado es que existen ejecutivos PROFAC o ejecutivos de operador económico autorizados, básicamente una línea directa que se procura para este tipo de certificaciones, pues para levantar el teléfono y hacer la pregunta y obtener una respuesta más expedita y personalizada, es parte también de lo que se obtiene con esa certificación. La certificación también ofrece lo que es capacitación en temas aduaneros, lo cual es sumamente importante porque las aduanas, como hemos visto, pues el comercio internacional varía, es muy dinámico, es muy cambiante y siempre es necesario estar actualizado, siempre es necesario estar participando pues en este tipo de eventos e inclusive más allá. Siempre es necesario para lo interno de las empresas estar técnicamente formados pues en todos los temas que vamos a requerir para el tráfico de mercancías a nivel internacional. Otro de los beneficios importantes, muy importantes, que contempla la certificación del operador económico autorizado es que al convertirse la empresa o la persona en una empresa de confianza, deben de reducir los controles físicos y controles documentales. Controles físicos, recordemos que es el aforo rojo o el semáforo rojo cuando pues el aforador llega a revisar las mercancías, y los controles documentales pues son esos aforos amarillos donde lo que se hace es la verificación documental de la información que ha sido transmitida al Servicio Nacional de Aduanas. Eh, Muy en línea con lo que comentábamos previamente, también se considera una atención prioritaria en las cargas, en los movimientos para los certificados como OEA. Por otra parte, y ese será el tema del siguiente apartado, el OEA está estrechamente relacionado o vinculado con lo que son los acuerdos de reconocimiento mutuo, pero no deja de ser un beneficio y por eso lo colocamos pues en este slide. Entre otros, más allá que por razones del tiempo no podemos ampliar. Tal vez, Fernando, para hacer un comentario sobre estos temas, pues por supuesto son beneficios que están hoy por hoy regulados y serían de plena aplicación, sin duda. Conocemos que nuestras autoridades, y probablemente esto es un comentario que aplica para los distintos países de la región, pues hemos encontrado lamentablemente en algunos supuestos beneficios de este tipo que en la práctica pues no necesariamente se adecúan o se apegan al 100% a lo que establece las normas, ¿verdad? Es importante tener claro cuáles son las ventajas que estamos señalando, por lo menos estas más relevantes, porque claro, ya en la ejecución eventualmente dio un beneficio de este tipo. Una vez que se adquiere la certificación de la OEA, pues habrá que darle un seguimiento cotidiano, concreto, muy puntual, bien documentado, a fin de identificar dónde eventualmente se podrían generar algunas distorsiones o diferencias con las autoridades que probablemente desde el punto de vista del amparo de la norma o del beneficio que se tiene, pues será necesario revisar, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los ejecutivos. En principio, pues existe acá un grupo de profesionales que por supuesto estarían en disposición de atender consultas concretas de las empresas que tienen este tipo de certificaciones y que por supuesto de cumplirse el fin pues serían de muchísima ayuda agilizando procesos, evacuando dudas del día a día y por supuesto que ese es un beneficio que habrá que medir en casos específicos y concretos porque de no obtenerse pues podríamos eventualmente revisar si existe alguna mejora, acercarse con las autoridades o plantear algún esquema ya de otra índole, tal vez más legal, para efecto de hacer cumplir los beneficios de la ley, ¿verdad? De igual manera, con el tema de las capacitaciones, que puede ser muy amplio, muy general, pero importante de igual forma, y tal vez un tema que sí habría que tener muy bien documentado para definir y poder tener ese punto de comparación está vinculado con la reducción de los controles físicos y los documentales. Bien, Fernando nos explicaba que aquí hablábamos de la aplicación en concreto del aforo de las mercancías, ¿verdad? De si tenemos o no semáforos en rojo, con cuánta frecuencia tenemos, cuáles son las situaciones en las que se presentan este tipo de revisiones muchísimo más detalladas, porque ese control y esa documentación necesaria es lo que permite identificar si realmente ese beneficio se está cumpliendo. Básicamente lo que implica el cumplimiento de este beneficio en concreto es que realmente las autoridades de aduanas tienen confianza en este operador que ya tiene
esta certificación y en consecuencia pues deberíamos poder percibir con datos reales que este tipo de controles mucho más rigurosos y estrictos pues disminuyen en virtud de que se sabe que la empresa pues está cumpliendo con la normativa y así ha sido certificada, ¿verdad? Entonces, tal vez el beneficio en sí puede sonar muy bien en la ley, después claro está, en el día a día y en la ejecución es donde probablemente tengamos que poner mayor atención para revisar si en el fondo sí se están obteniendo los beneficios esperados y si no, buscar las maneras para poder generarlos y aprovecharlos, ¿verdad? Valiosísimo, valiosísimo aporte, Fabio, ¿verdad? Porque al final de cuentas también se somete en la balanza lo que cuesta obtener la certificación como operador económico autorizado versus los beneficios que se va a obtener. De ahí que poderlos materializar, como bien nos comenta Fabio, es vital y desde luego importante revisar si alguno es OEA y no está obteniendo en este momento pues alguno de los beneficios que considera la norma. Continúo entonces. ¿Cómo se obtiene la certificación como operador económico autorizado? Bueno, esta es un trámite que se debe realizar ante el Servicio Nacional de Aduanas, ante la Dirección General de Aduanas. Algunos de los requisitos que por razón del tiempo no podemos comentar todos, no nos daría el tiempo. Básicamente completar lo que son un cuestionario de autoevaluación, básicamente contar con antecedentes de lo que son los representantes legales y aquellas personas que ocupan los puestos de control. Se solicita también información crediticia, entre otras. Respecto a este primer apartado, veamos entonces que se empieza a hacer una apertura por parte del ente privado, por parte de la persona física o jurídica privada, se empieza a realizar una apertura, un acercamiento, a generar esa estrechez, esa confianza entre lo que es el Servicio Nacional de Aduanas y el agente económico como tal. De ahí entonces que se pide este tipo de información, pues desde luego se tendrá un sello de confianza y un sello de seguridad, para lo cual se requieren pues pasar estos filtros. Ya vemos en el siguiente de los apartados, entonces la Dirección General de Aduanas toma esta información, realiza un análisis pormenorizado y evalúa que en efecto se cumplan las disposiciones que señala la norma. Es decir, es un análisis sumamente detallado, es un análisis donde con lupa se mira si estamos cumpliendo todos y cada uno de los requisitos que se nos solicita, y de ahí que de estar todo conforme, como es lo esperado cuando se está en un procedimiento bueno, una gestión de este tipo para obtener la certificación, de estar todo conforme, se emite lo que es la certificación como OEA. Es decir, en ese momento se estampa el sello a la empresa como empresa confiable, como empresa segura. Es importante tomar en consideración que así como se obtiene esta certificación como operador económico autorizado, también se debe de mantener en el tiempo. Es decir, existirán causales, ya sea de inhabilitación o inclusive revocatoria, en temas de operador económico autorizado. Es decir, en palabras pues muy aterrizadas, obtenida la certificación, yo debo procurar portarme bien, palabras muy coloquiales, para poder mantenerla en el tiempo, dentro de los términos, desde luego, que dispone la norma. Es importante entonces tomar en consideración que el operador económico autorizado es una figura que hemos reiterado muchas veces, ese estatus de confianza, ese estatus de seguridad, es una carta de presentación para los exportadores que quieren acceder a mercados en el extranjero. Es una carta de presentación muy importante que las empresas pueden llegar a tener con sus clientes. Pues no estamos tratando con cualquier empresa, estamos tratando con una empresa que ya pasó por el tamiz del Servicio Nacional de Aduanas, y el Servicio Nacional de Aduanas me dijo, todo está ok, estamos muy bien, al punto que le estampamos ese sello de seguridad y confianza. Como bien comentamos, y ya me adelantaba, representa ese valor agregado para la imagen, ¿verdad? Estamos seguros de que hacemos las cosas bien. Por otra parte, también es importante tomar en consideración que la figura del operador económico autorizado contribuye con los esfuerzos que viene haciendo la Organización Mundial de Aduanas en el marco de las normas SAFE, y que han sido el marco de normas que han llevado a que figuras como el operador económico se materialicen en nuestro país. Y desde luego, hay pues una parrilla de beneficios muy valiosa a tomar en consideración, que podrían ser de muchísimo interés, y como bien comentaba Fabio, uno de los beneficios que podemos ver muy marcados en los operadores económicos autorizados es la disminución de aforos. ¿Por qué? Por la misma confianza que se trae a la empresa, y es motivo por el cual entonces se ve esa disminución o se ve esa caída en las revisiones. De previo pasar
Fabio, ¿alguna consideración para el otro tema? Sí, sí, rescatar, Fernando, muy bien lo que decías. Por supuesto que esto tiene beneficios a nivel de la tramitología, que implica mejorar los tiempos, ¿verdad? En los tránsitos de las distintas mercancías. Eso, por supuesto, va aparejado a una reducción de costos, que es muy valioso, y por supuesto dependerá también mucho del tipo de producto, del tipo de empresa que estemos hablando, del sector en donde esté. Pero en términos generales, pues estos son beneficios que se obtienen a través de estas certificaciones, de este reconocimiento por parte de las autoridades. Muy asociado a esto, lo que ya Fernando señalaba, desde el punto de vista de las imágenes y la reputación empresarial, por supuesto esto tiene un peso importante. Hemos visto, y por supuesto probablemente algunas de las empresas que ustedes tienen o con las que ustedes trabajan como proveedores eventualmente o clientes directos, cuentan con políticas rigurosas de, por ejemplo, corrupción, algunos temas de transparencia, ¿verdad? De cumplimiento de las obligaciones, que sin duda es parte muy importante cuando nosotros, que es algo que también vivimos con muchos de nuestros clientes, nos inscribimos como proveedores de alguna empresa multinacional, por ejemplo, que tiene este tipo de políticas. Sin duda, este tipo de acreditación pues, puede ser una carta de presentación valiosa que de alguna manera nos dé alguna ventaja competitiva, incluso eventualmente en las negociaciones con clientes de cierto tamaño, ¿verdad? Todos estos temas son frecuentes ya en el día a día, en las negociaciones entre las compañías, sobre todo en temas de comercio internacional, y sin duda será un asunto que se seguirá extendiendo, ¿verdad? Lo ideal es que este tipo de consideraciones pues se vuelva mucho más frecuente en todos nuestros países, y que sea de alguna medida un control previo importante que se utilice no solo desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones ante las autoridades de aduanas, sino también dentro de los puntos indispensables que tienen las compañías para poder posicionarse o diferenciarse de su competencia. Entonces, yo creo que los efectos o los beneficios más bien no se limitan a un tema de aduanas propiamente, de la relación con las autoridades, sino también nos da hasta cierta medida y por supuesto dependiendo de cada empresa en concreto, pero nos da algún sello distintivo, una ventaja competitiva. Eh, hay una consulta, aprovechando el impasse de Aileen Castro en el chat, que nos señala cuáles serían los beneficios en las empresas desde el punto de vista fiscal. Bueno, este es uno, no necesariamente aquí hablamos de beneficios fiscales, sino más de un tema de agilidad en el proceso, de disminución de costos y reconocimiento, como ya lo estábamos conversando. Posteriormente, con los acuerdos mutuos vamos a encontrar algún beneficio adicional, y en la última parte de la charla nos puntualizamos un poquitito más en temas de exención en materia del IVA, sobre todo, que sí genera, propiamente dicho, técnicamente hablando, un incentivo a nivel fiscal que puede aprovecharse dependiendo del supuesto. Pero tal vez, Aileen, me reservo la respuesta puntual, la dejamos anotado para atenderla en la última parte, que probablemente va a estar directamente vinculada con su consulta. Muchas gracias, Fabio, y muchas gracias a Aileen, que nos hace la consulta por el chat. Abierto el chat, nos motiva mucho que nos pregunten, pues este espacio realmente es para ustedes, ¿verdad? Entonces, por favor, adelante cualquier consulta, y como comenta Fabio, en la parte final ya entraremos a temas de beneficios fiscales. Continuando entonces con el tema, es importante tomar en consideración que de la mano o muy vinculado con lo que son los operadores económicos autorizados, existen lo que son los acuerdos de reconocimiento mutuo o arreglos de reconocimiento mutuo. Básicamente veremos que los acuerdos de reconocimiento mutuo son acuerdos, como su palabra lo dice, o arreglos en el marco de la figura del OEA. Entonces, básicamente lo que tienen es esa finalidad de que entre jurisdicciones, entre países, nos pongamos de acuerdo y nos reconozcamos sus OEA y yo le reconozco mis OEA. Por lo menos en algún portafolio de beneficios que se consideren dentro del acuerdo de reconocimiento, y de ahí la importancia también de que esta figura obtenida en Costa Rica podría tener efectos positivos, desde luego, podría tener efectos muy positivos de cara a las autoridades aduaneras de otros países. Así, por ejemplo, y por citar, lo que procura, o muchos de los acuerdos de reconocimiento que tenemos hoy en día, lo que buscan o tienen un apartado específico de reconocimiento de beneficios entre los países para la empresa que es OEA. Procura entonces otorgarle lo que son los beneficios, y por último, que es muy valioso, porque siempre surge la inquietud, o siempre cuando se habla del tema, o siempre cuando se toca el punto,
de la figura del operador económico autorizado y la revelación de información de la empresa, como vieron, por ejemplo, en algunos apartados anteriores, está el reforzamiento que estos acuerdos de reconocimiento mutuo tienen en temas de manejo de información, en temas de confidencialidad y en temas, pues, en esa seguridad del intercambio de datos que nos vamos a dar entre jurisdicciones. Entonces, continuando, por motivos del tiempo, es importante tomar en consideración que a la fecha tenemos 3 acuerdos de reconocimiento mutuo, uno con México, uno con Centroamérica, el asterisco está ahí porque es parcialmente con Centroamérica, no ha participado toda la región, y por último, uno con Colombia. México en el año 2018, en el caso de Centroamérica ya con la indicación del asterisco, y Colombia en el año 2019. Así las cosas, es importante tomar entonces en cuenta y de cara a poder avanzar en la exposición que tenemos y ahora sí pasar a los beneficios fiscales que contemplan las exoneraciones, a modo de cierre de las ideas de los acuerdos de reconocimiento mutuo es que si bien existe una intención generalizada en todos los acuerdos de reconocimiento mutuo, tenemos que aterrizar con el país que nos interesa, de alguno de estos 3 que citábamos, bueno, alguno de estos 2 más la región centroamericana parcialmente, tenemos que aterrizar en el correspondiente acuerdo para ver cuáles son los beneficios que se nos reconocen. Importantísimo tomar en consideración, más ahora que la información es lo más preciado que como personas y como empresa tenemos, de vital importancia el reforzamiento de los compromisos que en materia de confidencialidad y seguridad de la información se comparten o se acuerdan, perdón, entre países con este tipo de instrumentos pues, normativos. Asimismo, pues es muy importante conocer de cara a los acuerdos de reconocimiento mutuo cuál es pues esa parrilla de beneficios, ese elenco, ese portafolio de beneficios, perdón, que yo tengo de cara a poder aprovechar los mismos si así lo permite y si las jurisdicciones pues están conversadas y ya acordadas para poder echar mano pues de estos acuerdos de reconocimiento mutuo entre jurisdicciones. Esto sin duda permite a la consolidación del comercio internacional, permite estar cada vez más cerca en un mundo globalizado y en momentos como el presente pueden ayudar desde luego a dinamizar la economía, que es un factor importante pues para el avance nuestro como país y como región. Voy a continuar la presentación. No sé si Fabio, ¿quieres alguna consideración respecto a este último punto? Adelante, adelante. Después probablemente en la etapa de consultas hacemos un recuentito. Perfecto. Con temas de beneficios fiscales, es importante y en aras de hacer uso eficiente del tiempo que tenemos, sí quisimos traer también sobre la mesa o aclaraciones, mejor dicho, o traer sobre la mesa ciertas aclaraciones sobre las exoneraciones en materia del IVA, porque estas han generado muchas dudas, muchos cuestionamientos para el sector exportador desde que tenemos pues conviviendo ya con la ley del IVA a raíz de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que nos vino pues a transformar ese esquema que tuvimos en algún momento del impuesto general sobre las ventas. Y de allí pues que entonces traemos para el día de hoy tomar en consideración lo siguiente. Primero, tomemos en consideración que el sector exportador cuenta con exoneraciones en materia del IVA. Es decir, el sector exportador, para el sector exportador, mejor dicho, no están consideradas tarifas reducidas como son otros esquemas, pensando sobre todo, por ejemplo, temas de canasta básica o productores de insumos agropecuarios. No, para el sector exportador está contemplada la exoneración, es decir, 0% del IVA. Esto responde, desde luego, a un mecanismo pues, de política fiscal que adopta el país en fomento de la producción pues, para la exportación. Aquí importante entonces, haciendo eco del artículo 8, lo dejamos nada más y para no leer la norma, tendrán el fundamento jurídico donde se ve que tanto la exportación de bienes, así como la compra de bienes y la prestación de los servicios que sean destinados a productos para la exportación o inclusive servicios a la exportación, se encontrarán exonerados del impuesto al valor agregado. La idea de fondo, sin entrar a hacer un análisis muy de índole tributario, por no ser el caso ni lo que nos reúne hoy, lo que sí es importante tener en cuenta es que, por supuesto, que nuestro sistema territorial implica que el pago del impuesto, en este caso del valor agregado, existe cuando se dé comercialización de bienes o servicios en el territorio. Por supuesto que la exportación, por definición, implica que yo estoy colocando productos en el extranjero y en consecuencia esa venta, al estar destinada a un consumidor en el extranjero,
ese consumidor no estará sujeto al IVA. Ahora bien, la norma tributaria específicamente en cuanto al IVA tiene un tratamiento en donde yo tengo el IVA soportado, es decir, lo que las empresas pagan cuando adquieren sus bienes o servicios, que puedo utilizar como crédito precisamente para restarlo al IVA que le cobro a mis clientes cuando estoy comercializando productos. En el caso de la exportación, como ya decíamos, mi cliente está en el exterior, no tengo yo obligación legal, ni mucho menos el cliente, de pagar un impuesto nacional si está comprando producto en el extranjero, y en consecuencia ese IVA soportado, pues yo no tengo contra qué aprovecharlo, ¿verdad? Entonces eso es un dinero que pagamos las empresas que se compran bienes y servicios para la exportación, que en consecuencia no lo puedo recuperar. Por eso es que existen en muchos casos estas exenciones, porque claro, la norma en términos generales lo que señala es que en este supuesto, las empresas ese crédito, si no lo pueden aprovechar, o ese IVA pagado cuando compran bienes y servicios necesarios para el proceso de exportación, si no pueden aprovechar el crédito como tal, pues tendrán posibilidad de solicitar la devolución. Esto en términos generales, incluso con sus particularidades, pero por supuesto que la construcción de este tipo de impuestos en los países en que existe impuestos al valor agregado es bastante similar, conceptualmente hablando. En todos los países que tenemos renta territorial, pues el tratamiento será bastante similar. Y claro está, en nuestro país, por ejemplo, la norma, cuando pasamos por la reforma fiscal, establece legalmente que se debería o que debería existir un procedimiento de devolución de ese IVA pagado que no puedo aprovechar porque no tengo un IVA que le cobro a mi cliente a través de un mecanismo expedito, sencillo y ágil. Lo cierto es que nuestra administración tributaria, en el caso específico costarricense, ese proceso no lo ha concluido, no lo ha diseñado y lo que hace es remitir eventualmente al procedimiento de devolución de impuestos ordinario que aplicaría para este y otros muchos supuestos, que no necesariamente es ágil, que implica muchas veces revisiones que pueden ser extenuantes, que pueden ser muy intensas y que no hace sencillo este supuesto. Al final, como hablábamos al principio, la obligación de pagar este IVA y no poder acreditarlo y después eventualmente tener que iniciar un trámite para pedir su devolución, en el fondo, si son recursos que la empresa de alguna manera puede recuperar, pero sí afectan de manera directa el flujo de caja tan necesario y tan importante en momentos de crisis como los que estamos atravesando. Entonces, con esa idea general es que pensamos que en esta coyuntura para nuestro país, pero sin duda el tratamiento será similar en casos del resto de la región, pues es un tema que será muy interesante analizar y revisar a lo interno si tenemos o no esos beneficios. Hay un par de preguntitas, pero tal vez lo dejamos al final por aspectos de tiempo, continuar con los temas de la presentación y con mucho gusto retomamos las consultas al final. Don Fernando. Muchas gracias y nuevamente, una vez más, perdón, nuevamente, a seguir haciendo consultas. Ya la tenía en mente y también para dejarla para el final. Continuamos entonces con el tema de las exoneraciones porque en este momento es de vital importancia, más por la coyuntura país, que no es un secreto pues para nadie lo que ha costado este año. Hay que tomar en consideración lo siguiente. Básicamente, si tuviésemos que ver las exoneraciones en materia del IVA para el sector exportador, tenemos que hacer un ABC, literalmente, o 1, 2, 3. Es decir, 3 pasos en los que tenemos que cumplir para poder llegar pues a ese punto. El primero de los pasos es validar el cumplimiento de los requisitos. Básicamente es hacer un examen pues, de las operaciones y decir, bueno, ¿se cumple con lo requerido? Sí o no. El segundo de los pasos que tendríamos que considerar es una inscripción que ya vamos a comentar ante la Dirección General de Tributación para formar parte del registro de exportadores de la Administración Tributaria. Acá haremos las aclaraciones de seguido. Por último, es obtener la autorización de exoneración vía plataforma Axonet, vía acercamiento de la Dirección General de Hacienda, que es pues quien se encarga del manejo de las exoneraciones en nuestro país. Vámonos al primero de los requisitos. Esto es algo muy importante y es algo sobre lo que se genera muchísimas dudas para el sector exportador. Para que un exportador o bien un proveedor de exportador pueda obtener la exoneración del IVA, tiene que cumplir una de dos condiciones. La primera condición es que sus operaciones representen al menos un 75% de operaciones de exportación. ¿Eso en qué se me traduce? En que el 75% de mi operación pues estaría sujeta a un crédito fiscal que no voy a poder recuperar y que se me va a hacer pues, de muy difícil manejo y desde luego un impacto importante en el tema de flujo de caja. La segunda cuestión entonces viene, bueno, ¿qué pasa si mi empresa
lo que resulta es que sí genera crédito fiscal por exportaciones, pero pues no tengo el umbral del 75% porque también tengo una cuota importante en lo que es el mercado nacional, o bien algún otro esquema que no me permita alcanzarlo. Bueno, pues también se establece como segunda posibilidad, como segundo requisito, que es lo primero a analizar, es que si no cumplo el 75%, al menos cumpla con 3 periodos consecutivos de generación de crédito fiscal. Aquí la importancia del tema entonces es no alarmarse o no dejar, digamos, de buscar el beneficio porque no llega al 75. Si llegamos, genial. Si no llegamos, revisemos que ese crédito fiscal pues se me esté generando por más de 3 periodos consecutivos con operaciones relacionadas a la exportación. Eso es de vital importancia en la vida, ¿verdad? Y aquí Fabio y mi persona que nos ha tocado ver la vida de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y los reglamentos y las resoluciones, fue de mucho alivio cuando se introdujo pues esta segunda posibilidad, porque se refería únicamente al 75% y eso sin duda hubiese sido un golpe pues fuerte para digamos, la operación de los exportadores. No obstante, sí contamos con esta segunda posibilidad, básicamente tres periodos consecutivos de crédito fiscal, pues ya hacen ver que será de difícil o imposible recuperación en un futuro, aprovechamiento de créditos porque no tengo contra qué de aplicármelos, contra qué pues hacer una compensación correspondiente. Así es. De hecho, normalmente cuando estuvimos analizando la implementación de la reforma y específicamente en este asunto del crédito y el 75% como condición para obtener la exoneración, muchas empresas al final lo que terminaban era analizando si es viable separar, por ejemplo, si tienen un mercado local importante, pero también exportan algunos de sus productos, se estaban valorando y en muchas ocasiones la decisión de la compañía fue precisamente separar su negocio, ¿verdad? Su mercado, y entonces crear eventualmente una nueva compañía que se dedique únicamente al mercado exportador y otra que se encargue del mercado local, porque era la manera que realmente la ley, la única manera que se tenía en ese entonces para poder optar por estas exoneraciones cuando realmente hay una producción importante, sea el 70% del total, por ejemplo, que está destinado al exterior y en consecuencia pues me afecta el manejo del IVA que ya estábamos explicando. Por fortuna ahora tenemos como ya bien Fernando lo señalaba, esta segunda posibilidad en donde tenemos 3 periodos consecutivos de generar crédito fiscal que no puedo aprovechar, que nos abre la posibilidad para optar por las exoneraciones. Otra vez, sin duda, estos son análisis que hay que hacer caso por caso y por supuesto que en el fondo pues amerita el conocimiento muy puntual de la compañía, de la revisión de los números para optar por el camino adecuado. Lo curioso también, comentario si se quiere, más anécdota que otra cosa, es que realmente estas son construcciones que crean a través del reglamento, ¿verdad? Porque la ley en principio establece en términos generales el tratamiento de la exención del IVA cuando estamos comprando bienes o servicios que se destinen a la exportación, pero claro, estas condiciones después fueron creadas, emitidas por el Ejecutivo propiamente a través del reglamento del IVA como tal. Entonces, en virtud de lo anterior, pues sin duda es importante tenerlo claro porque como habíamos analizado anteriormente, la norma en principio lo que establece es que los exportadores en lugar de tener estos requisitos de previo para optar la exoneración, deberían tener un trámite muy expedito para obtener la devolución de ese impuesto pagado, que no pueden aprovechar. Sin embargo, bueno, nos incluye la normativa estas condiciones que hay que tomar en cuenta para poder definir si hay que hacer algún ajuste a la compañía o de lleno atravesamos el trámite que ya Fernando nos explica de que es necesario para obtener la exoneración. Muchas gracias, Fabio. Vámonos al paso 2. Perdón, antes de pasar al paso 2, el paso 1, aquí es donde está el fundamento jurídico de lo que estamos diciendo. Básicamente está en el artículo 66, en uno de esos párrafos donde por tema de tiempo no era la lectura, pero aquí verán donde se establece este porcentaje del 75% o bien la cantidad de meses con crédito fiscal para poder obtener el beneficio. Entonces, recordemos, el primer paso de las exoneraciones es revisemos, veamos a ver cómo estamos, analicemos la operación, entendamos los números, revisemos la contabilidad, veamos cómo estamos con créditos, porque al final del día, esta puede ser una solución sumamente importante, como veremos al final, pues para la generación de flujo y menor impacto pues en erogaciones de dinero. En segunda oportunidad también tenemos, o en segundo paso, mejor dicho, tenemos lo que es el registro de exportador ante la administración tributaria.
Ya cuando tenemos el listado completo con todos los checks que cumplimos los requisitos, sea del 75% o sea menos del 75%, pero con 3 meses consecutivos de crédito fiscal, ahora sí, tenemos que acercarnos a la administración tributaria e inscribirnos en el registro de exportador que maneja la autoridad tributaria. Me explico mejor. Vía lo que es el reglamento a la ley del IVA, como verán, el artículo 66, dice que la administración tributaria va a conformar un registro de exportadores, el cual estará disponible pues, en el sitio web con el fin de ser consultado por todos los proveedores que realicen operaciones con esos contribuyentes, o sea, con los exportadores. Básicamente es importantísimo aquí no confundir. El registro de exportador que maneja Procomer no es el mismo registro de exportador que se maneja o que maneja o que ha creado la administración tributaria por vía del reglamento. En esta siguiente diapositiva, Perdón, como Fernando, podemos ver, por antes de favor, pasar Fabio. un tema de forma, hay una consulta, doña Katia, que con mucho gusto atendemos de seguido, en unos minutitos, unos segundos más bien. Doña Betty Torres nos dice que no se escucha claro. Nada más, perdón la interrupción muy breve, pero quería confirmar si los demás escuchan correctamente. Yo por lo menos logro escuchar bien, pero no sé si es un asunto generalizado. Si nos escriben rápido en el chat para revisar si es algo que tengamos que ajustar. Y por favor, más bien, Fernando, continuemos. Me parece que sí se escucha bien. Eh, Perfecto, muy Perfecto. sí, amable. Sigamos, Fernando. de nuestra parte estamos escuchando bien. Perfecto, Perfecto, perfecto. perfecto. Continuamos entonces. Eh, me devuelvo una última diapositiva. Recordemos que venimos viendo el paso 1, 2 y 3. Vimos el primer paso. El primer paso es verifiquemos requisitos. Estamos en el segundo paso. El segundo paso es vamos a la administración tributaria y nos inscribimos como exportadores. Para estos efectos es porque se ha creado un registro de exportadores de conformidad con el artículo 66 del reglamento a la ley del IVA. Y como podrán ver, esta es pues una imagen, unas capturitas de pantalla de lo que son la declaración de inscripción, la famosa de 140, para que yo pueda obtener autorizaciones, digamos, a la exportación. Como podrán ver, y aquí ustedes pueden ver específicamente, tenemos dos categorías que pueden ser de mucho interés: la exportación de bienes, la exportación de servicios, o bien aquellos proveedores que también que le venden a exportadores, porque el proveedor que le vende a un exportador va a quedar en la misma situación. Estaría generando crédito fiscal que a la larga o le va a ser muy difícil recuperar o que inclusive nunca puede llegar a recuperar. Es importantísimo tomar en consideración, como pueden ver, que los requisitos, hay que completar uno de los dos requisitos, o bien que esas operaciones equivalen al 75%, las operaciones de exportación, o bien que no cumpliendo o no llegando a ese umbral del 75%, hay 3 periodos consecutivos de crédito fiscal. Como pueden ver, tanto para lo que son exportación de bienes, exportación de servicios y proveedor de exportadores, pues establecen estas consideraciones que para efectos de poder aterrizar es lo que tenemos que ver. Este registro exportador entonces se realiza mediante el formulario o la declaración, como es su nombre, de 140, que es la que establece, entre otras, pues el marcado de estas casillas. Por responsabilidad, no marquemos las casillas por marcarlas. Requerimos, como el paso 1, un análisis que nos soporte. Recordemos que aquí hay una declaración jurada bajo fe de juramento y tenemos que decir pues siempre la verdad, y eso tiene que estar documentado no solo en la operativa de la empresa, sino también pues en la información contable que me refleje que mes a mes yo vengo generando esos créditos fiscales o que en efecto el 75% de mi operación está destinada a la exportación. De allí la importancia pues de tomar estas cosas en consideración. Continúo entonces adelante. Como podrán ver, este registro exportador ante la administración tributaria, ¿verdad? Perdón, hay una diapositiva ahí de más. Creo que hay un errorcito, pero no importa. Estamos entonces ante el paso 3 realmente, y ruego las disculpas por el título. El paso 3, ahora sí, una vez que ya obtenemos o que formamos parte de este registro de exportadores, ya ahora sí tenemos que ir a solicitar la exoneración vía Exonet. Ya pasamos el filtro, hicimos el examen de la operación, ya en el segundo punto nos acercamos a la administración tributaria, ya somos exportadores inscritos en el registro de la administración tributaria, en el registro de exportadores. Ahora sí, tenemos que ingresar a Exonet y pedir
pues lo que es la exoneración correspondiente para el sector exportador. Estos son algunas imágenes muy puntuales de lo que es el sistema Exonet y mediante el cual es que se realizan pues las gestiones para estos efectos. Nada más, a manera anunciativa, recordemos que las exoneraciones básicamente las podemos categorizar de concretas, si es que me van a funcionar para un momento concreto, genéricas, si es que me va a abarcar un periodo, objetiva, que es aquella exoneración que se refiere sobre un bien. Por ejemplo, pensemos en una pala, la pala perfectamente, la pala de jardín me podría servir a mí para decir, bueno, esta pala perfectamente la puedo usar en mi jardín, o bien podría servir como un insumo para un productor agropecuario. Podríamos verlo como palabras muy sencillas o un ejemplo muy sencillo. Y la subjetiva es aquella exoneración que es para la persona en concreto. Es aquella condición que tiene que reunir una persona más allá del bien. Dejamos estas diapositivas, pues es importante tomar en consideración, pues hay que tenerlas muy presentes de cara al uso del sistema Exonet como el paso número 3 para que yo obtenga esas exoneraciones. Tomemos en consideración lo siguiente, y aquí sí es de vital importancia que tengamos esto en cuenta y para hacer uso eficiente del tiempo, ya vamos por nuestro lado finalizando. El adecuado aprovechamiento de las exoneraciones como exportadores nos va a representar sin duda un mejoramiento en el flujo de caja, es decir, mayor efectivo para hacer frente a otras obligaciones. ¿Y qué decir? Se acerca diciembre, se acercan pagos de aguinaldos, hay obligaciones de 23º mes, ¿verdad? Etcétera, que tengamos que hacer frente. Entonces, mejorar el flujo de caja, pues es importantísimo. El segundo punto es, evita que se incremente el crédito fiscal. Crédito fiscal, hemos visto muchas situaciones donde se torna de imposible recuperación. El mismo giro de la empresa mes a mes, mes a mes, mes a mes, lo que hace es agregar dinero al crédito fiscal que se torna de imposible recuperación porque nunca voy a tener débito contra el cual pues hacer esa suma resta a fin de poder irlo descontando de los saldos que yo manejo. Recordemos también, hay que ser responsables. Las exoneraciones son un mecanismo de política fiscal. Es una apuesta que el país hace de cara al fomento de ciertas actividades. De ahí que las exoneraciones tienen que resguardar el adecuado uso y destino. Ya lo decía en el paso 2, no llenemos simplemente el formulario y lo presentemos. Tenemos que estar muy seguros. Hay una declaración bajo la fe de juramento que se consigna, se firma, porque se supone que todo tiene que estar soportado por la misma operación y los mismos números. Así entonces, de obtenerse una certificación o de obtenerse el registro como exportador, tenemos que cuidar muchísimo el uso y destino en protección, no solo nuestra de la empresa, sino en respeto también a la política fiscal que apuesta porque operaciones como las exportaciones tengan este incentivo tan importante para caminar en su operación. Fernando, tal vez para ir concluyendo en virtud del tiempo, me gustaría atender las consultas. Tal vez nada más dejemos la presentación con nuestras conclusiones, que es el punto que sigue. Lo pueden ver, por supuesto, todos los participantes, unos comentarios generales de cierre sobre los temas que hemos estado analizando, pero me gustaría atender la consulta de don Gilberto Alpizar. Nuestros principales mercados son Estados Unidos y Europa, sin duda, ¿por qué no se ha logrado establecer con ellos acuerdos de reconocimiento mutuo? Sin duda eso es un tema que también nosotros nos interesaría muchísimo, tal cual, a nivel país, sin duda alguna, y también entendiendo que estos son los mercados más relevantes. Son asuntos más de índole político. Nos encantaría tener mayores datos, pero por supuesto esto está muy vinculado con la intención de la política internacional de comercio de nuestro país y de los aliados estratégicos que tienen intervención distintas oficinas de nuestro Poder Ejecutivo, no solamente desde el punto de vista propiamente de aduanero, sino de comercio como tal, de economía, de relaciones internacionales y por supuesto que son temas muy relevantes que nuestro país debería avanzar para poder tener este tipo de beneficios y acuerdos que agilicen a nuestras empresas, a nuestras economías, nos permitan ser mucho más dinámicos en los mercados donde realmente es donde están la mayor cantidad de nuestros ingresos por exportaciones, ¿verdad? Sin duda eso es un tema relevante y pues por supuesto es un asunto tal vez un poco más político que habría que darle seguimiento adecuado y plantearlo ante las autoridades como tal. Doña Perdón, Katia Fabio, González, sí. en esa última pregunta es muy importante, ¿verdad? No está de más realizar también un acercamiento y mostrar la necesidad hoy en día de nuestras operaciones de contar con un acuerdo de reconocimiento mutuo con Europa o con cualquier Absolutamente. otro país que lo necesitemos. Entonces también tocar la puerta siempre es una opción y de seguro que los funcionarios en aduanas recibirán la inquietud
y no dudo que podrían trabajar en ello. Así es. Doña Katia González nos dice, tenía entendido que para exportar no es necesario el trámite de Exonet. Tal cual, para la exportación como tal, realmente no estamos hablando de una exoneración. Es decir, cuando nosotros exportamos y le vendemos a nuestro cliente en el exterior, yo no necesito la autorización de Exonet porque en ese negocio como tal no hay una exoneración. Lo que existe es una no sujeción en virtud de que estoy vendiendo a un extranjero, ¿verdad? Lo que sí es necesario es la exoneración para que esa empresa que exporta pueda comprar los bienes y servicios en el mercado local sin pagar el IVA. Ahí es donde entonces tenemos que cumplir el procedimiento que ya Fernando nos señala y que por supuesto si yo me ahorro el pago del IVA me va a favorecer el monto, el flujo de caja disponible para poder invertirlo, utilizarlo en el pago propiamente de los insumos que necesitamos. Vamos a ver, creo que... Don Kenneth, soy comercializador de productos fabricados en zona franca y me interesa exportar el 100% de mis ventas. Para inscribirme en el SONED 66, reglamento de 75% de mis operaciones, pero en el SONED habla de requisitos debe ser un producto. Es correcto, ya que yo soy productor. Para No sé, eso, sí, adelante, Fernando. gracias. En términos generales, don Kenneth, con mucho gusto lo podríamos revisar. Aquí el tema es ver, como usted bien lo comenta, ¿verdad? Que se define pues como productor, más allá, perdón, es proveedor de exportador. Aquí podríamos ver perfectamente porque sí, desde luego que las ventas, y así está de conformidad con la ley de régimen de zonas francas, las ventas que un nacional haga una zona franca se toman como exportaciones. Este es un punto muy importante, don Kenneth. Sin duda se puede revisar porque más que productor es proveedor. Entonces, podría ser que sí pueda gozar del beneficio. Sí, ¿Verdad? efectivamente. Aquí realmente si yo produzco o comercializo, es decir, le compro a alguien que fabrica, ya sea en régimen de zona franca o no, para vender al exterior, probablemente podríamos optar por eso porque efectivamente somos exportadores, independientemente de que sea yo el productor o no. Pero bueno, atendiendo al tiempo, agradecemos muchísimo el espacio y los comentarios. Muchas gracias. Perdón, estimado Fabio y Fernando, muchísimas gracias por este espacio que nos han dado, por esta explicación tan clara y completa. Hay temas que, por supuesto, una hora o menos de una hora es muy poquito tiempo como para poder profundizar lo suficiente. Deloitte es una empresa aliada a la Cámara de Exportadores, una empresa asociada, así que con gusto, todos los que nos están acá viendo, los que vean la grabación después en la web, pues con gusto estamos también aquí a la orden para facilitar el contacto con don Fabio, con Fernando y con Deloitte en general. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con las charlas. Don Fabio, Fernando, si gustan Sí. cerrar. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, como ya se indicaba, nosotros si es necesario atender cualquier otra consulta, por favor, les colocamos en el chat ahorita de seguido los correos electrónicos nuestros, completamente anuentes a colaborar con la Cámara, sin duda, y con todos los que participaron para atender consultas, y si podemos apoyarlo a futuro, estamos para servirles. Un gusto, de verdad, haber participado y compartido con ustedes este espacio. Don Fernando. Muchísimas gracias a todos por el tiempo. Gracias por las preguntas. Es riquísimo poder atender un foro donde hay preguntas. Es lo que dinamiza la exposición. Quedamos a las órdenes. Como comenta Fabio, estará compartiendo los correos. No duden en contactarnos. De verdad que podemos buscar una solución para el mejoramiento de su empresa. Les invitamos a la siguiente charla. Un tema muy relevante, la seguridad en la cadena de suministro. Hace unos días tuvimos un diálogo exportador sobre este tema, incautaciones de droga que desgraciadamente se presentan en nuestras exportaciones y muchas veces pues el exportador es una víctima de todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a tener al señor Amadeo Acuña, el director ejecutivo de VAS Costa Rica, y a don Oscar Abrams de la PSD para que formen parte también de esta charla. Vamos a iniciarla unos pocos minutos. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y nos vemos en la siguiente charla.